Vamos a Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, en este caso, ¿dónde estáis mirando? En Pictet, ante esta situación que entiendo que hay que mantener la calma, pero lo cierto es que hay algunos activos que están dejando importantes huecos. Sector aerolíneas, sector petroleras. Bueno, está claro que es que ahora mismo estamos al calor de las noticias de las horas, ¿no? Es decir, te levantas esta mañana y ya tienes 3 o 4 noticias, no solamente desde el punto de vista del conflicto, como bien que mencionabas, de Irán e Israel, sino también desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Nos hemos despertado con datos de caída de inflación en Reino Unido, pero más preocupante, caída de lo que es el consumo, de casi un 3%. Es decir, que estamos viendo que ahora mismo, si miramos un poco la situación que estamos afrontando con un poco de perspectiva, estamos viendo que en Europa hay moderado crecimiento y poca inflación, con lo cual necesitamos esos planes fiscales expansivos, tanto de Alemania como todo el tema de reconstrucción en la parte de defensa, etcétera. Y por otro lado tenemos Estados Unidos, en donde vemos que, y lo vimos con Powell, las declaraciones de Powell ayer, ¿no?, que está diciendo que la economía sigue estando con ciertos niveles de resiliencia a nivel del mercado laboral, pero le preocupa la inflación. La inflación ha vuelto a repetir datos del 2,4%, pero desde Pictet creemos que la inflación se va a ir muy por encima del 3% a finales de año. Es decir, que claramente la inflación está mucho más pegajosa en Estados Unidos y vemos que lo que ha hecho la Fed en contra de los criterios de Donald Trump, ¿no?, ha sido mantener los tipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que seguramente en Estados Unidos acabaremos viendo bajada de tipos de aquí a final de año, pero no es menos cierto que Powell lo que está diciendo es que todavía no tiene claro cuál va a ser el efecto de aranceles, porque estamos hablando del conflicto bélico, pero es que yo creo que lo que más pesa, por lo menos en nuestra opinión, es el tema del efecto de aranceles, que todavía es una gran incógnita. Es verdad que ahora mismo no sabemos un poco cuál va a ser el final de todas estas negociaciones de aranceles con distintos países, pero si nos fijamos, ya ha habido ciertos acuerdos con Reino Unido, ha habido ciertos acuerdos con otra serie de países, quedan pendientes. Ha habido un acuerdo con China. Japón, todavía algunos parece que el que queda es Europa, pero vamos viendo que de alguna forma, de forma escalonada, se van cumpliendo ciertos hitos. Y nosotros creemos que eso sí va a ser positivo para los mercados, desde el punto de vista de que los mercados lo van a tomar bien. Pero, por otro lado, lo que también estamos viendo es que todos estos aranceles es mayores costes de los insumos, mayores precios para los consumidores, menos consumo en el futuro y, por tanto, creemos que ya el tema de aranceles tiene un coste real en la economía y, por tanto, vamos a crecimientos, y lo estamos viendo, lo ha dicho el propio Powell, hemos pasado de crecimientos del 2,5% el año pasado, vamos a crecer en Estados Unidos en torno al 1 y un 1,5%, es decir, es casi la mitad de lo que estábamos creciendo. Entonces, yo creo que eso sí que es diríamos, el toque de atención que tenemos que mirar de punto de vista de dónde posicionarnos, ¿no? Es decir, vamos a menores crecimientos, vamos a menores beneficios de las compañías y todo esto que estoy comentando, lo aderezamos con el último dato que tenemos, que es que el S&P 500 cotiza 21 veces, ¿no? Y decimos, uy, no está barato, ¿no? Entonces, por eso digo, Manuel, que no es fácil tener unas predicciones o algo, pero realmente yo creo que ahora mismo, de alguna forma, nosotros, como estamos viendo, es que muchas piezas a la vez se tienen que ir encajando. Creemos que al final el encaje de esas piezas va a dar un mosaico más o menos razonablemente positivo, pero de momento estamos todavía pues monitorizando, ¿no?, y mirando qué es lo que está pasando, ¿no? El taco, ¿no?, que Donald Trump siempre acaba dando marcha atrás con los aranceles y a lo mejor están más en esa tarifa plana del 10, del 15%, quién lo sabe. Por cierto, es verdad que antes de volver a la cuestión comercial y volver a encontrar esas oportunidades de inversión, hemos tenido una super semana de bancos centrales, el Norges van bajando tipos por primera vez en 5 años, el Banco Nacional Suiza de nuevo tipos cero, algo que hasta hace un año le pasaba a Japón, y en este caso también el Banco de Inglaterra, que ahí ellos, bueno, pues tienen lo suyo, inflaciones por encima del 3%, hemos conocido las ventas minoristas que han vuelto a caer, en este caso muchos desafíos. Insisto una vez más con el tema de la Reserva Federal, ¿crees que va a tener hueco Powell para 50 puntos básicos entre septiembre, entiendo que hasta septiembre nada, para ver un poco con decalaje el impacto de los aranceles? ¿Va a tener hueco para 50 puntos básicos Powell entre septiembre y diciembre de 2025? Pues nosotros creemos que sí, tampoco tenemos la bola de cristal, pero nosotros estamos mirando quizá más para finales del 26. ¿Por qué? Porque, como decía, se están encajando las piezas. Nosotros creemos que los tipos en Estados Unidos a finales del año 26 estarán en torno al 3,25.
Es decir, estamos en el 4,5 ahora mismo, con lo cual no son solo 2, sino serían más o menos como 100 puntos básicos. Estamos viendo también que el Banco Central Europeo, lo lógico es que se vaya por debajo del 2%. Eso tiene unas consecuencias que de momento no nos estamos dando cuenta. Pero no mucho más, ¿verdad? No mucho más, pero a lo que voy es que la inflación estará en el 2 y poco. Es verdad que tenemos ciertas presiones desinflacionistas en lo que es en la Unión Europea, pero vamos a tener tipos reales negativos en Europa. Otra vez. Hemos estado menos de 2 años con tipos reales positivos, otra vez. Con lo cual, ese entorno es completamente distinto al americano. En el americano vas a tener tipos en torno al 3,5% con la inflación en torno al 3%. Ahí sí que vas a tener tipos reales positivos. Con lo cual, todo eso va a dar un poco la vuelta. El dólar se está perdiendo valor. Nosotros creemos que va a seguir perdiendo valor de forma estructural, pero veremos vamos a ver que Estados Unidos va a seguir siendo un centro de atención desde el punto de vista de inversión, mucho más de lo que pensamos en estos momentos. Ahora mismo nosotros estamos reduciendo peso en Estados Unidos, estamos aumentando peso en otra serie de regiones. Nos gusta mucho, por ejemplo, bien comentabas tú en tema de Suiza, nos gusta el Reino Unido, nos gusta más un tema de defensivo en estos momentos, pero clarísimamente creo que en Estados Unidos siguen pasando cosas muy positivas. Sigue siendo el centro de mayor innovación que existe a nivel mundial, y por tanto un tema de la tecnología, que todo el mundo de la tecnología está cara, la tecnología no va a ser lo que era, las grandes las Magnificent Seven. Nosotros creemos que cualquier empresa, la llames Magnificent Seven o no, esto que genere excedentes de cash o excedentes de caja tan importantes, que invierta tanto en I+D, ese tipo de perfil va a seguir siendo un caballo ganador, ¿no? Entonces nosotros ahí creemos que tenemos que ser muy, muy selectivos, pero por otro lado, totalmente de acuerdo, Manuel, en que hay ciertos sectores, que es tecnología, que es energía, que son utilities, toda la parte de eléctricas, que son las que están más rezagadas en el año, ¿no? Con lo cual el inversor tiene que saber que dentro de este espectro tan movido y a veces tan confuso, incluso para los profesionales, pues existen oportunidades. Pero siempre y cuando miremos, como decía anteriormente, miremos como mínimo hasta el final del 26. Si intentamos mirar de aquí a las Navidades del 25, la verdad es que el nivel de variables que tenemos que manejar pues va a ser complicado tener una predicción más o menos acertada, ¿no? Visión de largo plazo, es cierto que todavía no podemos saber el impacto de los aranceles mientras se encajen todas esas piezas, como decías, Gonzalo. Ya hemos visto sectores, ya hemos visto regiones, renta variable, pero entiendo que ante pues esta incertidumbre global, a pesar de tener una visión de largo plazo, el peso de la renta variable, ¿infraponderáis? Estamos infraponderados en estos momentos, pero de forma más táctica. Estructuralmente, es que nosotros tenemos una visión quizá un poquito más conservadora de lo que tiene el mercado. Nosotros creemos que entramos en un ciclo de los próximos 5 años en donde la renta variable de media, la renta variable global, que incluye Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes, va a dar entre el 5 y el 7%. Y los bonos entre el 4%, con lo cual entramos en un ciclo que nosotros hemos denominado un ciclo de convergencia. En donde casi todos los activos van a dar más o menos lo mismo. Entonces, en ese entorno de retornos esperados moderados, pues tienes que ser muy selectivo. Entonces tienes que buscar oportunidades. Si en un momento determinado ves que energía, utilities y la parte de IT está rezagada desde el punto de vista de valoración y está atractivo, pues a lo mejor tendrás que ponerte más mirando a ese tipo de sectores. Pero yo diría que es más, a nivel de sectores, es mucho más en renta variable a nivel de empresas. Hay que localizar empresas, no sectores. Y luego a nivel regional, lo que estamos viendo clarísimamente es que hay que diversificar. Es decir, en los últimos 5 años ha sido todo América, Estados Unidos, ¿no? Y ahora creemos que el juego va a ser un poquito distinto. Lo que pasa es que es verdad que el otro día comentamos en una reunión de institucionales de inversores que era simpático, decíamos, vamos a reducir Estados Unidos, ¿no? Ah, vale, vamos a reducir Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Estados Unidos en las carteras globales pesa un 72%. Y reducir Estados Unidos significa irte a niveles del 68, 65%. Es decir, que es muy poquito. Ya. Es decir, que Estados Unidos, que lo sepamos todos, independientemente que reduzcamos, si nosotros estamos infraponderados en Estados Unidos, esto va a seguir pesando más de un 60-65% en cualquier cartera. Con lo cual sigue siendo parte mollar de cualquier tipo de inversión, ¿no? Bueno, aquí hay muchas carteras, muchos perfiles de inversores, pero el denominador común, Gonzalo, de la renta fija, las oportunidades, deuda gubernamental, corporativa, high yield, investment grade, duraciones, importante. Bueno, es importante porque nosotros creemos que al que hay que ayudar fundamentalmente al inversor con un perfil conservador. Y por tanto la renta fija, ahí sí que es la parte más importante de inversión. Nosotros creemos que en la parte de renta fija, creemos que los bonos de gobierno seguirán dando una rentabilidad entre los 2 y 3%.
pero nos fijamos muchísimo en lo que es crédito empresarial, en lo que es bonos emitidos por las empresas. Creemos que ahí hay grandísimas oportunidades. Si alguien ha hecho bien los deberes los últimos años, que no son los gobiernos, a nivel de punto de vista de disciplina fiscal, han sido las empresas. Tenemos un montón de empresas con balances muy sólidos, muy saneados, con un programa de refinanciación muy claro y transparente, y por tanto creemos que estas empresas pagarán sus cupones, pagarán sus deudas, y por tanto ahí estamos hablando de rentabilidades que ponen del 4 o 5%. Si nos vamos, como bien decías tú, al tema de alta rentabilidad, donde tienes mayor nivel de riesgo, te vas a cupones que incluso llegan al 7-8%. Entonces yo diría que en renta fija también hay que diversificar. Hay que pasar de las famosas letras del Tesoro que nos daban antes el 2,5%, 3% o el 4%, que ya eso no nos lo van a dar, y nos tenemos que empezar a diversificar en otra serie de activos. Nosotros estamos muy positivos, por ejemplo, en renta fija, moneda local, de mercados emergentes, cosa que es un tipo de activo que aquí se mira muy poco, pero diría, o puedo comentar, que hay muchísimo institucional. Es la primera vez que hemos visto muchos meses de entradas positivas en este tipo de activo a nivel de los grandes institucionales por primera vez en te diría 18 meses, y por tanto esto estamos hablando de rentabilidades del 7-8%, en donde son economías con crecimiento económico, economías que se benefician de la debilidad del dólar, economías que tienen un nivel de inflación a la baja y economías que tienen un espacio enorme de bajada de tipos de interés, que eso beneficia a las empresas. Con lo cual yo diría que en la parte de renta fija hay muchas oportunidades sin asumir muchísimos riesgos. Y quizá el último comentario que también es importante es que estamos teniendo muchísimas discusiones con el tema de activos alternativos líquidos, que son estrategias que te permiten proteger la situación de tu cartera. Hay mucha gente que está muy invertida, hay mucha gente que lo que dice es yo quiero seguir estando en el mercado, pero con protección, y por tanto estrategias corto-largo, estrategias de mercado neutral. Es muy interesante que lo miren los inversores, porque esas estrategias te van a permitir seguir participando de lo que pasa en el mercado, pero con un nivel de protección muy, muy elevado, ¿no? Pues ahí están algunas de esas claves, los activos alternativos líquidos, también las oportunidades en renta fija, deuda corporativa, y también ser muy selectivos con las empresas, con las compañías, con las regiones, las tácticas, las estrategias de Pictet Access Asset Management. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet en Asset Management Iberia y Latinoamérica. Gracias por compartir esta visión. Buen día, buen negocio. Muchas gracias.